Me ha llamado la atención una frase del libro que dice: nos encontramos ante un pasado que no acaba de marcharse y un futuro que no acaba de llegar. ¿Tenemos miedo a los cambios o existen resistencias a los cambios o las nota usted desde el ámbito de la profesión? Tradicionalmente los procesos de innovación en los que hay tecnología de por medio, en la empresa, en la universidad y en los medios de comunicación, encuentran como dos tipos de respuesta. Por una parte, usuarios proactivos que están dispuestos a cambiar su cultura e incorporar rápidamente esas herramientas para hacer de una forma diferente, más eficaz, mejor las cosas viejas y para hacer cosas nuevas también. Y usuarios que pertenecen a la resistencia, que se escudan en un discurso apocalíptico por miedo a una tecnología y a unas prácticas comunicativas que afectan la identidad profesional que había construido hasta ahora. Estaremos al principio del libro, como lo decía Borja Bergareche, ¿no? De esa dicotomía, ¿no? Sí, ahí sí que es cierto que hay, digamos, una brecha cultural dentro de las redacciones, como la hay dentro de los claustros y dentro de los comités de dirección de las empresas, entre quienes están dispuestos no solamente a adoptar lo nuevo, sino a quitarse algunas ideas viejas de la cabeza, y quienes por el contrario prefieren escudarse en ese discurso apocalíptico, a difundir temor en torno a la tecnología antes que cambiar, pero es efectivamente por miedo. ¿Y cómo cómo debe entenderse, por tanto, el futuro de la profesión? Es decir, ¿cómo son los procesos ahora? Porque ya el periodista no es el que emite información para que sea consumida, es el que recibe también información. ¿Cuál es el papel del periodista? Evidentemente soy optimista sobre el futuro del periodismo y sobre el futuro de los medios, si no, no me podría dedicar a la docencia. Y soy optimista porque creo que cuanta más información hay disponible, y el hecho de que las barreras de entrada para la comunicación pública hayan bajado, y que cualquier persona con un móvil y con una cámara muy sencilla pueda hacer comunicación pública, lo demuestra. Digo que el hecho de que haya más información disponible no es una amenaza, sino al contrario, es una exigencia para una tarea que ha realizado siempre el periodismo, que es recolectar la información relevante disponible, analizarla, procesarla y reempaquetarla narrativa y técnicamente para distribuirla de la forma más eficaz para llegar a los usuarios. Bueno, esto se ha hecho más grave y más importante que nunca. Esa tarea que podríamos llamar de curaduría de contenidos o de filtrado de información, de filtrado profesional de información, de un filtrado humano, inteligente, no basado solamente en algoritmos como el que hace Google. Esto es más necesario que nunca porque, por una parte, cada vez hay más información disponible y, por otra parte, nuestro tiempo vital como usuarios de la información no escala. Con lo cual hace falta esa intermediación profesional de gentes que, conociendo nuestras necesidades como audiencia o como usuarios individuales, son capaces de seleccionar, de analizar, de contextualizar lo más relevante para nosotros en un momento determinado. Y acaba de pronunciarlo, Google, ¿no? Esa herramienta. ¿Qué importancia le da o qué peso específico le otorga usted a las redes sociales en el trabajo de la información? Bueno, se suponía que nuestro trabajo ha sido tradicionalmente un servicio al público, que estábamos pendientes de las necesidades y de los intereses de las audiencias a quienes servíamos, y que éramos una especie de intermediarios de la voz y de las preocupaciones de nuestros lectores, oyentes y televidentes ante las esferas del poder. Bueno, si esto realmente nos lo creemos y es así, como creo que es así, ahora tenemos el conjunto más espectacular de herramientas que han existido nunca para escuchar y para interactuar con nuestra audiencia, con nuestros lectores, con nuestros espectadores, televidentes, etcétera. ¿Hasta qué punto en tiempo real? ¿Hasta qué punto tenemos que tenerlas en cuenta? ¿Cuál es, como le decía, en el conjunto del trabajo del informador, del comunicador, del periodista, cuál es la importancia que tienen las redes sociales en ese? Las redes sociales son, por una parte, un filtro, un sistema global y distribuido que nos ayuda a detectar información relevante en tiempo real, un sistema de alerta temprana que ha cambiado la forma en la que circula la información a escala global. Es, por otra parte, un interesantísimo mecanismo de feedback para los medios de comunicación, sobre todo para los que operan en tiempo real, como la radio y la televisión, porque podemos tener los comentarios de nuestros oyentes o televidentes en tiempo real mientras estamos emitiendo. Es un sistema que nos ayuda de manera complementaria a difundir el propio trabajo de los medios, anunciando que tenemos ya disponible el vídeo del programa o que tenemos tal artículo o tal desarrollo disponible online.
y ayuda individualmente también a los periodistas a construir su marca personal. Los periodistas están haciendo en general, más que los medios de comunicación como marcas, una tarea muy interesante en los medios sociales, especialmente en Twitter, y están convirtiéndose en referentes para mucha gente, incluso por encima de los medios de comunicación en los que trabajan. Me llama la atención lo de la marca personal del periodista, porque no sé dónde queda, y permítame también otra expresión, dónde queda el ego, la firma del periodista en esta espiral en la que uno se desenvuelve a la hora de hacer una información donde ya, como decíamos antes, uno no aporta, sino que recibe también información, y esto lo hilo también con el futuro del que habla, y dice que un buen artículo podría ser algo parecido a una wiki, donde alguien... es decir, si la información la hacen entre muchos, ¿cuál es la firma, cuál es esa marca del periodista dentro de esa noticia que surge de muchísimos puntos, ¿no? Bueno, hay informaciones que se pueden plantear efectivamente como wikis, o bien que se pueden plantear con la colaboración de la audiencia, sobre todo cuando se trata de recopilaciones, de saber cómo se ha vivido en distintos pueblos, por ejemplo, de Navarra, el día de las elecciones. Entonces es un sistema magnífico para recuperar información que está dispersa y que no podríamos cubrirla ni con corresponsales ni con enviados especiales porque sería impracticable. Este es el caso, por ejemplo, de los terremotos que se han analizado en el libro, para el caso de Perú, de Japón y de Haití. Son fenómenos que sacuden a un país y que es imposible que 1, 2 o 10 o 20 corresponsales los cubran eficazmente. La gente que está sufriendo las consecuencias de un terremoto las está contando en tiempo real. En este sentido, hay un tipo de periodismo que podríamos llamar escrito en colaboración, sencillamente porque se han multiplicado las voces de las fuentes. Esto por una parte. Por otra parte, frente a todo este caos y esta toda pluralidad de voces hablando online, es donde de nuevo resalta la marca personal de un periodista, poniendo una visión, un punto de vista, lo que tradicionalmente han sido los columnistas, un orden sobre la realidad en el que están proyectados, por supuesto, sus connotaciones y estilos, etcétera, personales. Y yo creo que esto es lo que la gente está cada vez valorando más, por encima de la marca del medio. Es decir, hay algunos periodistas que todos tenemos en mente que si un día dejan de firmar artículos en un medio y se pasan al medio de la competencia, nosotros vamos a seguirlos en ese otro medio, porque no nos interesa tanto la marca del medio, sino el estilo que hemos aprendido a querer y a gustar de un periodista o de un comunicador. Y para esto los medios sociales tienen una función amplificadora espectacular, porque nos permiten acceder a voces de periodistas que hasta ahora no habían funcionado como columnistas. Sí que es verdad que en los últimos años hemos escuchado muchos cantos apocalípticos sobre la pretendida desaparición de determinado tipo de medios y muy particularmente de los medios impresos. Sin embargo, la historia de los medios nos dice que efectivamente los medios no desaparecen, sino que tratan de adaptarse a las nuevas circunstancias. En este sentido, los medios impresos sí que tienen muchas tareas pendientes relacionadas con su modelo de negocio, con su modelo editorial, con el perfil de sus profesionales, que sin duda tendrán que actualizarse a los nuevos desafíos que plantea las redes digitales. Pero sí que parten también de una situación de privilegio que tal vez otros medios no tienen, y es el de una credibilidad informativa consolidada desde hace muchísimos años y que es un valor que sin duda podrán aprovechar. La web, a medida que se está desarrollando como plataforma para los medios y para el periodismo en general, permite incorporar modelos distintos también de periodistas. Me parece que ser periodista digital hoy día se puede hacer desde la vía de la hiperespecialización. Tenemos ahí el caso de los infografistas, de determinado tipo de diseñadores web, por ejemplo, pero también desde el punto de vista de la máxima polivalencia. Ser reportero para un medio digital hoy día significa saber encontrar información en cualquier tipo de formato, sea textual, sonoro, audiovisual. Por tanto, insisto, me parece que ahí tenemos una doble perspectiva y en el futuro esa segmentación, esa variedad creciente de los perfiles profesionales será una de las notas distintivas del periodismo en Internet. Durante muchos años se ha interpretado el trabajo del periodista como un trabajo que partía desde la investigación propia de la información. Sin embargo, en los últimos años, desde la emergencia de Internet, se ha dicho muchas veces que uno de los cambios fundamentales que estaba experimentando el periodismo es que se pasaba de un papel ya no tanto de
productor de la información como materia prima hacia un papel más interpretativo, más jerarquizador de la información. En este sentido, el caso de Wikileaks me parece que pone en evidencia la relevancia de ese nuevo papel de los periodistas, que sin eliminar la necesidad y la conveniencia, diría yo, de que los periodistas sigan dedicándose a buscar por sí mismos la información, emerge otro tipo de información donde la materia prima informativa procede de otras fuentes y son los periodistas quienes, dotados un poco de su especialidad informativa, son capaces de estructurar y dar significado a toda esa cantidad de información que de otra manera pues, sería difícilmente digerible por el público. Twitter y otro tipo de ámbitos de las redes sociales son recursos que enriquecen, que complementan el trabajo periodístico, pero a mi modo de ver no lo sustituyen. Tal vez estos días, llevados un poco por la relevancia de los acontecimientos que han ocurrido, se ha llegado tal vez a magnificar un poco la incidencia que estas tecnologías tienen. Sin duda la tienen. Ahora bien, no hay que aislarlas o no hay que ponerlas en un lugar de preeminencia ocultando la importancia de otro tipo de fenómenos. Me parece que en los próximos años seguiremos viendo cómo este tipo de tecnologías van incorporándose de manera cada vez más natural al trabajo periodístico y en ningún caso van a suponer una eliminación, una vez más es la misma idea, ¿no?, de tecnologías anteriores, sino más bien lo que va a producirse una cierta aclimatación, de modo que unas con otras tiendan un poco a articularse entre sí. Bueno, son dos conceptos distintos. La convergencia y la integración son dos conceptos que se relacionan entre sí, pero son diferentes, ¿no? Y en el ámbito de los medios de comunicación son conceptos absolutamente complejos, ¿no?, que requieren gran detalle y gran análisis, porque son muy polifacéticos. No obstante, en las empresas periodísticas actualmente es incuestionable, a cualquier escala, sea a escala multinacional, escala nacional o incluso a escala local, que las empresas periodísticas están experimentando procesos de reorganización interna orientados un poco a multiplicar su presencia multiplataforma. En algunos casos, ese tipo de procesos de reorganización están dando lugar a fenómenos de integración, muy particularmente en el caso de las salas de redacción, donde antiguamente pues, estaban disgregadas y ahora pasan a estar digamos, en unidades de producción únicas, ¿verdad? Bueno, pues ahí se están produciendo procesos de integración. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos viendo cómo las empresas periodísticas están evolucionando y todas ellas están tratando de buscar una nueva arquitectura interna que responda de la mejor manera posible a los desafíos del mundo digital. Bueno, yo sugeriría que se tomaran Twitter con la misma seriedad con la que se toman la primera página de un periódico a 5 columnas. Cuando uno está publicando algo con su propio nombre, sea en 140 caracteres o en la portada del principal periódico de un país, lo está haciendo a título personal y, por tanto, si está cometiendo algún tipo de error, tendrá que ser responsable de ello. Pero paralelamente yo hace 3 años descubrí las redes, descubrí Facebook y su enorme potencial de comunicación, de interactividad y tal. Digamos que fue como la semillita que se colocó y sobre la cual yo empecé a trabajar y a sentir más curiosidad por profundizar. Bueno, terminé abriendo una cuenta en Twitter, terminé haciendo un curso de social media y empecé a explorar las posibilidades que todos esos medios tenían para desarrollar periodismo, que fue lo que hice durante mucho tiempo y en eso estoy. ¿Con qué te quedas, Carmela? ¿Con Facebook o con Twitter? ¿Que ha habido algún debate por ahí adentro? Si te puedo poner en el aprieto. A ver, yo me quedo con los dos. No, yo me quedo con el espíritu de las redes, claro, digamos, sí, ¿no? Esa posibilidad del diálogo permanente con el lector, con el seguidor, con esa complicidad que se crea con la persona con la que compartes una información, que cree en tu trabajo, que cree en la credibilidad que puedas aportar como profesional o como medio, como vamos a ver ahora en el proyecto que vamos a arrancar con Terra, que va a ser un medio con una marca informativa muy potente, pero también con un respeto muy grande por el seguidor, por nuestro espectador, por nuestro lector, por la persona que viene a la página de Terra a ver y que va a encontrar interacciones, va a encontrar diálogo.
Digamos, yo creo que eso es muy importante y yo pienso que eso es el hecho diferencial respecto a otras épocas del periodismo. Decía antes, una persona que hacía una crónica en la radio, la lanzaba, o yo desde televisión un directo o una crónica y no había un feedback, digamos, o una crónica de un periódico tenía igual una crítica o un halago después en una carta al director. Eso se acabó, eso ya no existe. Ahora existe una reacción inmediata que es lo que proporcionan las redes sociales. Eso es una de las vías que vamos a explorar y que yo pienso que es un poco la clave, ¿no?, de cómo va a ir nuestra profesión. Carmela, con la pasión con la que hablas de todo esto, supongo que no eres de las que piensa que el periodismo se está muriendo poco a poco. No, el periodismo es más necesario que nunca. O sea, es verdad que muchas personas nos dicen, todo Internet es una sobredosis de información y no sabemos exactamente qué es lo bueno, aquí qué es y tal. Bueno, pues digamos que es verdad que Internet proporciona una cantidad de canales de comunicación, también las redes, ¿no?, de comunicación desmesurada, más de la que podemos asumir y más de la que deberíamos querer. Yo pienso que en este momento de gran enmarañamiento de información, ahora es necesario orden, es decir, orden, referencias en información, claridad en los contenidos, explicación, contexto, y todas esas cosas son lo que hacen los periodistas que respetan las reglas clásicas del periodismo, y eso es lo que pretendemos, lo que yo pretendo hacer, he pretendido hacer, y va a ser el leitmotiv del trabajo que yo pueda hacer en el proyecto de Terra, ¿no?, que es un proyecto fantástico, ¿no? El nombre periodismo ciudadano yo creo que es abominable y se deriva de un fracaso profundo de la profesión periodística. El periodismo ciudadano como fenómeno, o sea, que existen blogs y la gente puede contar cosas en los blogs, que existen agregadores y puede potenciar cosas en los agregadores, que existen fuentes de emisión de información que ya no son medios de comunicación tradicionales, sino que son personas individuales con otro tipo de intereses completamente diferentes. Eso es indiscutible. Quiero decir, es un fenómeno natural, como que existen las nubes o que existen las piedras. O sea, discutirlo es ridículo. Ahora bien, que a determinadas fuentes de información se las llame periodismo ciudadano es un fracaso del periodismo. Por hacer un chiste fácil, nadie habla de neurocirugía ciudadana. ¿Por qué? Porque está muy claro que lo que hacen los profesionales y lo que hacen los aficionados en ese campo no tiene nada que ver. Es completamente diferente. A nadie se le ocurriría coger un taladro y decir, es que yo hago neurocirugía ciudadana. No, perdón, te llamarán carnicero, pero no te llamarán neurocirujano.